Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros en esta nueva fase, en esta nueva temporada de Contrapeso, la otra opinión a través de Canal I. Yo soy Wilmer Rosas a esta hora del día. Se han producido resultados conocidos por todo el país y es necesario realizar los análisis, los comentarios de rigor y buscar las aristas que permitan visualizar, otear lo que pudiera estar ocurriendo en los próximos meses, porque a partir de hoy o del mismo día de ayer comenzó a moverse todo el país el ajedrez político, porque antes del viernes hay que nombrar a los candidatos a gobernador, inscribirlo ante el Consejo Nacional Electoral Regional. Por eso vamos a aprovechar la oportunidad en esta etapa que aludimos a conversar nuevamente con David de Lima. David, bienvenido. Hola. Yo creo que es importante y pertinente que estés acá, el gobernador del estado de Anzoátegui, y comencemos por allí. Fíjate una cosa tan interesante. De alguna manera se había dicho que estaba reprobado la gestión del gobernador Tarek William Saab en Anzoátegui, y sin embargo el pueblo de Anzoátegui le da una victoria al presidente Chávez. Vamos a comenzar a analizar por allí el tema electoral. ¿Qué te parece a ti? Sí, antes de hablar de la cuestión de gobernadores, es bueno cerrar el tema del domingo. Vale, es válido, es válido. Lo redactamos mejor. Exacto, Adelante. porque en verdad que lo que se produce el domingo es una victoria del presidente Chávez que no está relacionada con el fenómeno regional de las gobernaciones. Ajá. Una victoria prácticamente en todos los estados, salvo Táchira y Mérida, y una derrota de un pensamiento, una derrota de un modo de concebir la sociedad, de un modo de concebir la política, de un modo de concebir el desarrollo económico y social, y sobre todo un modo de relacionarse con los pobres. Fue derrotada una concepción excluyente de las mayorías humildes este domingo. Eso fue importante y quedó bastante claro, porque si en alguna elección en Venezuela hubo un debate sobre dos modelos, dos concepciones, dos propuestas antagónicas desde el punto de vista del pensamiento, fue en esta última. No se estaba solamente hablando de candidatos, sino de conceptos. Pero no fue un trabajo de maquinaria, de estructuras, de la gente... También, obviamente, pero todos lo tienen. Porque hablan de la maquinaria del gobierno de Chávez, pero y la maquinaria del gobierno de Pablo Pérez en el Zulia, y la maquinaria del gobierno de Enrique Salas en Carabobo, y la maquinaria del gobierno de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, y la maquinaria del gobierno de Enrique Capriles en Miranda, y la maquinaria del gobierno, de los gobiernos de los alcaldes y de los gobernadores de oposición. Eso son maquinarias, todo el mundo tenía maquinaria. Aquí nadie puede hablar del otro por maquinaria. Bueno, todos tenían maquinaria. Siendo autocrítico con el inicio del programa, porque lo podemos hacer acá y no hay ningún dejo de entender lo que propusiste. Yo empecé por el tema de Anzoátegui, porque tú eres de esa zona y tu nombre comenzó a sonar otra vez para esa zona. Pero no sé si el tiempo te da o tú estás aspirando a eso realmente. No, yo no estoy en ese, yo estoy, como lo dije aquí en este programa, que siempre te agradezco la gentileza de invitarme, y lo dije en muchos otros programas, yo me daba por servido con la derrota de ese pensamiento que encarnó la candidatura de Capriles. Yo estoy feliz, sumamente contento por haber puesto un granito de arena en ese proceso para derrotar ese alarmante peligro que significa ese pensamiento en el país y en el mundo. Y yo ya estoy satisfecho con eso. Yo no estoy ahorita en este momento en ningún plan de otra naturaleza, sino consolidando la victoria de este domingo. Ahora, que por supuesto habrá que consolidar en diciembre, ayudando a que gane los candidatos que apoye el presidente en todo el país. Ajá, ¿y eso por qué tiene que ser así, David? Porque una cosa es el presidente y otra cosa son los liderazgos regionales. Claro. Eso no tiene por qué ser exactamente complementario. Es decir, ganó el presidente, ustedes van a ganar sus candidatos, no necesariamente. No tiene que ser necesariamente así, pero es mejor que sea así. ¿Por qué es mejor que sea así? Porque es más eficiente la gestión de gobierno. ¿Y por qué va a ser más eficiente, David, por el amor de Dios? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Déjame ponerte un ejemplo. Pónmela. El tema de la seguridad. Es un tema que todo el mundo menciona como el tema central de la vida política venezolana. Cuando atracan a alguien en Petare,
o aquí en Boleíta. Tú sabes que cuando esta balanza suena o se mueve es porque algún ruido hay, ¿no? ¿Cómo es posible que tú me vayas a decir a mí, mira lo que tú estás diciendo, David? Ajá. Tú estás diciendo nada más y nada menos del país que, por ejemplo, la gestión de Pablo Pérez o la gestión de Salas Romer o del propio Capriles Miranda, es decir, si no es un afecto al chavismo o al presidente, va a ser negativa o no va a producir la eficacia necesaria. Sí, muy sencillo. Yo pienso que si hay simbiosis, si hay entendimiento, si hay empatía, si hay equipo con el presidente, que es un presidente recién reelecto, obviamente es mucho más eficiente la gestión. Y traté de ponerte el ejemplo de la seguridad. Aquí acusan a Chávez de ser responsable del problema de la seguridad. Pero el problema de la seguridad hay que tratarlo sin demagogia y sin ribete electorero. Cuando hay un delito en Petare, bueno, en Petare hay un alcalde que es Ocarí y hay un gobernador que es Enrique Capriles. O cuando hay un delito en Maracaibo, hay una alcaldesa que es Evelyn Trejo y hay un gobernador que es Pablo Pérez. ¿Quién es el responsable del delito? Chávez. En Petare, no, hay una concurrencia de responsabilidades. Así es. Todos. Entonces, en el tema de la seguridad, por ejemplo, que es un tema álgido del debate que habrá que discutir y el presidente Chávez tendrá que ponerse al frente de ese debate porque ese es un tema ya ineludible. En ese tema, como hay una concurrencia de responsabilidades, tiene que haber equipo entre el alcalde, el gobernador y el presidente. ¿Está dispuesto Enrique Capriles, está dispuesto Cariz a formar equipo con Hugo Chávez para enfrentar el tema de la inseguridad? ¿Está dispuesto Evelyn Trejo? ¿Está dispuesto Pablo Pérez? ¿Tú lo dudas? Yo quiero escucharlo, ellos son los que tienen que decirlo. Pero si ellos lo han dicho anteriormente. No, pero hacer equipo con Chávez. Chávez es el presidente, está reelecto, ratificado. Aquí nadie está poniendo en duda eso. Por Allá eso. los que están haciendo guarimba media extraña, aquí nadie está poniendo en duda eso. Aquí ¿Tú has visto la cantidad de mensajitos que están apareciendo ahora desconociendo la victoria del presidente? Y ayer hubo unas movilizaciones bueno, eso ahí. no es bueno, pero el propio Capriles se dirigió a su gente ya. Claro, entonces ahora Capriles, que perdió, tiene que sentarse y decir, que lo bueno, asumió gallardamente. claro, él que lo hizo con mucha, claro, ha podido hacerlo mejor, porque ni siquiera mencionó la palabra Hugo Chávez, sino casi dijo, el tipo ese que está ahí en Miraflores, porque dijo, ¿quién está en Miraflores? No, podía No decir, te pongas ácido, no te pongas No, ácido. tú viste porque la declaración. Las cosas van bien. Pero tú viste la declaración, ¿no? Podía ser un poquito más humilde, pero bueno, ese es su estilo. Humilde fue el presidente que lo llamó por teléfono. Ahora, Pero en yo creo este que está momento... bien, un estadista tiene que hacerlo. Perfecto. En este momento Capriles tiene que plantearse, incorporar esa fuerza que él lideriza a una lucha común con el tema de la seguridad y con otros temas. Y estos gobernadores que se van a elegir ahora tienen que estar conscientes de que el tema de la seguridad no se puede enfrentar si no hay un equipo con el presidente. Es un problema del país. Claro, pero el equipo puede ser de un independiente, de un opositor o de un chavista. Eso no tiene- Perfectamente, puede ser. Hay que decir, la voluntad del opositor es hacer equipo con Claro, el pero presidente. ¿quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, en acometer todo un trabajo, toda una odisea, porque hay que llamarlo así, en contra de la inseguridad, por ejemplo? Todo el mundo debe estar de acuerdo aquí en este Pero país. yo escuché los discursos de Capriles en toda la campaña culpando a Chávez del tema de la inseguridad. Y entonces se hacía el loco con los atracos que hay en Miranda, con los atracos que hay en Petare, con los que hay en Boleíta, Claro, pero o con los que hay en Maracaibo. Pero como tú sabes que esto es un contrapeso, también yo escuché del otro lado muchas cosas fuertes, gruesas, que hay que ponerla... Sí, pero por eso te digo, hay que hacer una agenda común de Estado. Cuando se habla de Me Estado, gusta eso. eso incorpora a oposición y a gobierno. Hay que preguntarle a la oposición si está lista para intervenir en una gestión de gobierno positivamente, creativamente, en equipo con el presidente Chávez. Tenemos que hacer el primer corte en el espacio del día de hoy, fresco todo, con David de Lima, ex gobernador del estado de Anzoátegui, que está con nosotros en Contrapeso. Ya regresamos. Seguimos en Contrapeso con David de Lima. David, 8 millones de votos por un lado, 6 millones por el otro. Los analistas, sociólogos, los politólogos, los que tienen profundidad en ese sentido,
dice que todavía sigue dividido el país, que hay que tomar en cuenta al otro, que no es que le vas a pasar por encima ni los vas a aplastar, que la victoria del presidente indiscutible no es como en años anteriores y que debe ser tomado muy en cuenta esta otra parte de la población que no aceptó ese llamado. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, es bueno precisar las cosas. Chávez ha recibido un mandato y ha recibido un mensaje y una señal del país. Evidentemente, él tiene que sentirse, por un lado, muy satisfecho de ser un líder que luego de 14 años de gestión de gobierno, con las fallas que él mismo admite que tiene la gestión de gobierno por el lado de la eficiencia, sin embargo, en virtud de todos los otros componentes de su liderazgo, políticos, psicológicos, afectivos, y en virtud de su pensamiento y de su propuesta ideológica, él debe sentirse muy satisfecho de que ha sido ratificado después de 14 años. Creo que es uno de los pocos casos en la historia política del mundo donde eso ha ocurrido. Voluntad popular, para decirlo con las palabras que Leopoldo López debería usar ahora, es la voluntad popular la que ha puesto a Chávez de nuevo como presidente. No es cierto que es la vez donde la oposición ha tenido más votos. Ha habido 4 candidatos contra él: Enrique Salas, Arias, Rosales y Capriles. Capriles sacó ahorita el 44%. Es bueno revisar la historia de las 4 elecciones, porque Capriles sacó un poquitico menos que lo que sacó Salas. O sea, Salas sacó un poquito más del 44%. Es una constante. En cantidad de votos, no. No en porcentaje. Yo me refiero al porcentaje, que obviamente hace 10 años había menos votantes, pero en porcentaje ya es más o menos el componente histórico de la oposición. ¿Qué es lo lamentable? Que no emerge todavía un líder con votos propios en el campo de la oposición. ¿Qué hubo? Unos votos a favor de Chávez, que son mayoría, y unos votos en contra de Chávez, que fueron minoría. Es decir, el marcador de la elección sigue siendo Chávez, los que están a favor y los que están en contra. No fueron votos de Capriles, fueron votos contra Chávez, que son 2 cosas diferentes. Es decir, votos que hubiese podido tener cualquier otro candidato que la oposición postulase. Claro, pero tú allí mediatizas el liderazgo de Capriles, sin embargo le otorgas un poder interesante al pueblo que no apoyó al presidente. Porque si estás diciendo que no es que votaron a favor de Capriles, sino en contra de Chávez, estás diciendo también que había un pueblo que no lo estaba haciendo. Por supuesto, y entonces ahí Chávez tiene que revisar algo. Hay un mensaje de ese pueblo. No, son 6 millones y medio de personas. Y es casi la mitad del país. Entonces, ese país es todo, como lo dijo una vez Fidel Castro, ese país es oligarca, esos 6 millones. No es verdad. Esos 6 millones viven en el country club. No es verdad. En esos 6 millones hay pueblo. Y entonces, desde el punto de vista del gobierno, vale la pena revisar cómo se replantea una relación, una comunicación, y vamos a decirlo con una palabra... Un puente. Un puente, una seducción, pues, con ese otro país. Y es muy sencillo, fíjate que si Chávez sacó 54, y Chávez convence, persuade, seduce a 6%, al 6% de estos 6 millones, y trae 6% de los que votó por Capriles ahora para que se incorporen a su fuerza, llega a 70, porque 6 que quita más 6 que sube son 12. Y 54 llega a 68, pues con el 7% llega a 70% del país. Es muy difícil para el presidente pensar cómo seducir, cómo incorporar al 7%. Se trata entonces ahora de eficiencia. Ahí voy, exacto. De profundizar en la eficiencia, hay unos temas. De resolver problemas álgidos y... Perfecto. Aquí hay unos temas. Primero, Chávez ha demostrado que tiene razón en la comunicación con los sectores populares. De manera que él tiene que insistir, se ratificar. mantuvo la conexión. Y tiene que insistir ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la misión vivienda tiene que mantenerse. Ahora, hay que revisar la misión vivienda, qué problemas tiene. Técnicamente, yo pienso que tiene algunos. Tiene un problema de catastro, eficiencia en la elaboración del catastro, para saber exactamente, censo y catastro, pues saber exactamente cuántas viviendas se han entregado, cuántas están en construcción, quiénes las tienen. ¿Quiénes las van a recibir? ¿Quiénes las van a recibir? Eso es censo y catastro. Tiene un problema de protocolización, porque tiene que haber una regularización de la propiedad. No puede ser que alguien llegue al apartamento y le digan, enséñame el título, entonces saque una servilletica que alguna vez le dio a alguien en una campaña al presidente, en una campaña, aquí está, esto me lo dio el presidente y por eso tengo en mi casa. Magnífico, pero ahora hay que registrarla. Porque hablando de propiedad privada. La propiedad tiene que registrarse, exacto. Propiedad privada, es que Chávez nunca ha hablado en contra de la propiedad privada.
Entonces, la protocolización de la propiedad, del apartamento, de la vivienda, que el presidente en un acto de justicia social ha resuelto para muchas familias, es otra de las fases de la misión vivienda. Entonces tenemos registro, es decir, censo y catastro, luego tenemos protocolización y por último tenemos cobro, porque la gente responsablemente tiene que entender que si no paga la vivienda, el que está atrás, que todavía no la tiene, no le pueden hacer a él, porque la plata no es infinita. Entonces, la gente tiene que pagar la vivienda, que la está pagando a un precio mucho más bajo que el del mercado, con intereses mucho más bajos. Entonces, ahí hay que corregir, o mejorar, sí, quiero decir. Es un tema, la vivienda. En el tema de la energía eléctrica hay que mejorar. Es decir, en el tema de la incorporación de la clase media y la creación de una gigantesca clase media, eso pasa por replantearse la relación con las universidades autónomas. Tiene que haber una mejor relación con la UDO, con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad de Carabobo, con la Universidad del Zulia, con la Universidad de los Andes, que son las universidades históricas de este país donde la clase media lleva a sus hijos. Donde acude la clase media. Entonces ahí tiene que haber una mejor relación con estos sectores que son demasiado importantes. Y te aseguro. Ahora, se ratificó una esperanza también, ¿no? Se revisó una gestión, hubo la conexión sentimental allí, que todos en la oposición lo están coincidiendo, bueno, fallamos en esto. Y además de eso hay una gran expectativa, porque debe cumplir. Suerte, no queremos comprar un elemento histórico o un momento histórico con lo que ocurrió, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez en el famoso sacudón, porque la gente está esperando que el presidente siga profundizando en la eficiencia. Claro, y ahí te encontrarás con un pedazo de lo que votó por Capriles. Si el presidente se reencuentra con 8 o 7% más, se consolida en 70 puntos. ¿Tú sabes lo que es tener después de 14 años el 70% de la sociedad? Eso es un acto casi mágico. Y es bastante factible y probable que pueda suceder. El presidente tiene la gran oportunidad para lograrlo. Ahora, y entonces fíjate, hay cosas, hay temas. Por ejemplo, la creación de una gran clase media, que además es a su vez generadora de empleo, del pequeño y mediano empleo. Pues, ¿no? Esa clase media propietaria, empresarial, en el marco del Mercosur es bastante probable desarrollarla. En el campo de la industria petrolera, de sus derivados, de la industrialización de los derivados del petróleo, vinculando con las universidades autónomas el tema del estudio y la investigación para mejorar los crudos pesados, que es demasiado importante, claro, para Venezuela. Aunque el liderazgo tuyo, David, no se puede argumentar únicamente por el tema de la descentralización, porque ya tú venías trabajando hace muchos años en ello, sí tomó relieve con ello, porque fuiste gobernador de la descentralización. ¿Tú cómo ves ese proceso ahora? Es decir, esas leyes comunales, esa formación de gobiernos populares, ¿cómo lo ves en razón directa a la descentralización? ¿Qué va a pasar? ¿Qué oteas tú? La descentralización es necesaria y conveniente y además forma parte de la filosofía constitucional vigente. Tengo que hacer un corte, pero quiero que profundices al respecto cuando regresemos. Ya venimos. Seguimos en Contrapeso, la otra opinión. David, estábamos analizando en el corte anterior el tema de la descentralización. ¿Cómo lo ves tú que eres producto de ello, o que se afianzó tu liderazgo en ese sentido? ¿Cómo lo ves ahora? Porque tendrá sentido entonces las elecciones regionales, las elecciones de la alcaldía, es decir, los consejos comunales, cómo entran en ese juego. La democracia directa que ellos llaman, que es trasladar el poder de gestión público a los consejos comunales. ¿Cómo lo ves tú? Mira, repito, en la filosofía constitucional vigente, es decir, en la constitución que hicimos en el 99, es muy clara el planteamiento de la descentralización y del Estado federal. Ahora, históricamente, el debate en Venezuela sobre descentralización está muy vinculado al tema del caudillismo regional, al tema de la desintegración del país, del poder central de la nación. Debe haber transferencia del poder hacia los estados, pero el gobernador no puede entender la descentralización
como una transferencia del poder hasta él. Es decir, que el presidente se divide en 24 y hace 24 presidenticos en 24 pedazos y hasta ahí llega no, el poder tiene que esparcirse, derramarse en toda la sociedad. Y el gobernador no puede tener miedo de la consolidación del poder popular. Al contrario, debe trabajar con el poder popular. Es decir, eso debe ser equipo, es un correaje institucional. El Consejo Comunal y las distintas formas de poder comunal que se han creado y de poder popular no son necesariamente adversarios ni amenaza a la descentralización ni a los gobernadores. Es un tema nuevo al que no hay que tenerle miedo. Bienvenido el pueblo con el poder en la mano. ¿Cuál es el tema? Pues ahora, en la historia de Venezuela, el caudillismo regional ha traído demasiada sangre y demasiados problemas y demasiadas guerras. Claro, desde el punto de vista teórico es interesante cómo el Estado se nutre o el gobierno central se puede nutrir en un momento determinado del municipio y viceversa, porque el municipio lo vigoriza, en tanto que puede haber una autonomía de funcionamiento local, tiene que entender que juega un papel importante esa conexión en los ideales, en la visión y en la misión propiamente dicha. Fíjate que fueron derrotados todos los gobernadores de oposición en este momento, menos el de Táchira. Todos. Pues yo no lo veo así. Bueno, no me refiero. Pero es que tú no es que no una cosa tiene que ver con la otra. Todos salieron a hacerle campaña a Capriles. Claro, pero... Y Morel fue a hacerle campaña a Capriles y perdió en Nueva Esparta. Y Enrique Sala fue a hacerle campaña, tanto el papá como el hijo, a hacerle campaña a Capriles. Eso es bien interesante, es en interesante. Carabobo. Y Pablo Pérez salió a hacerle campaña a Capriles y perdió en el Zulia. Y Capriles salió a hacerle campaña a Capriles y la joven que está allí, Delía, creo Adriana Delía. También y perdieron en Miranda. Es decir, el no entender ellos, el entender el poder popular como una amenaza a la descentralización, los llevó a la derrota, cuando lo inteligente y lo eficiente es que ellos encuentren un modo moderno y fluido de relacionarse con el poder popular independientemente de que sus integrantes no sean enteramente afectos a ellos. Yo te aseguro que si esos gobernadores tuviesen una relación distinta con las formas emergentes del poder popular, a lo mejor el resultado electoral hubiera sido otro. Pero si se siguen poniendo de espalda a lo que está cambiando en el país, porque yo acepto, y Chávez dice cada rato, ok, no ha cambiado el tema de la seguridad, quizás no ha cambiado el tema de los huecos en la calle, no ha cambiado el tema, aunque sí ha cambiado bastante, pero no se ha resuelto el tema de la electricidad, perfecto. Pero hay cosas que se han cambiado y los líderes regionales tienen que darse cuenta de que el fenómeno de la participación popular en la política y en el tema del poder ha cambiado. Y el gobernador tiene que relacionarse de un modo inteligente con ese fenómeno. Mira, ¿y cómo te sientes tú dentro del chavismo? Porque tú te vas a inscribir en el PSUV, te has inscrito, ¿cómo es la cosa? No estoy inscrito en el PSUV, pero voy a acompañar al presidente Chávez sin ninguna duda en lo que se decida que yo lo deba acompañar. Lo acompañé en esta elección, me fui aproximando por razones del pensamiento, porque sigo teniendo observaciones que las acabo de hacer aquí, las puedo hacer en cualquier parte, porque otra de las cosas que tienen que darse cuenta en la oposición es que hay que acabar con la teoría de que Chávez es un tirano que no tolera la disidencia. Mucho más se tolera la disidencia en el campo de Chávez que en el campo de la oposición. Tú viste cómo me trataron a mí, cómo inventaron esa falacia, esa calumnia de los dólares, cómo trataron a Ezcarrá, cómo trataron a William Ojeda, cómo trataron a Aldo Cermeño. Entonces, ahí se vuelven a equivocar. El señor Chávez ha demostrado ser extremadamente tolerante y democrático. En cambio, los que dicen ser democráticos son intolerantes y excluyentes. Mira, pero tú sabes que uno siempre, al dialogar en torno a las actitudes de la gente, en materia política, uno espera que se dé un paso concreto hacia la reconciliación. Y muchos dicen, bueno, será necesario una ley general de amnistía en Venezuela, será necesario hacer un tratamiento específico con esa gente, con el caso de la jueza Fiuni. Es decir, ¿qué opinas tú en esa materia? Son elementos espinosos porque son puntos de lanza de discusiones muy fuertes. Yo he planteado el tema de la amnistía y convengo con los que me hacen la observación en que ese tema requiere una revisión caso por caso. Caso por caso. Tampoco es que las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos, ni de presos por razones ideológicas. Es decir, hay casos que se pueden discutir. Una decena de casos, quizás una docena de casos, que viéndolos uno por uno se pueden discutir, pero en un país de 30 millones de habitantes no pasan de 10 o de 12 los casos, algunos por el lado estrictamente de la lucha política. En el caso de los banqueros hay que revisar algunos casos, porque no es lo mismo los banqueros prófugos que algunos que están detenidos aquí, que ya tienen tiempo presos
y que han demostrado que no son responsables del delito que se les imputa, y otros que ni siquiera son propietarios de los bancos, que son empleados y están presos mientras el dueño está en Florida financiando quién sabe qué cosa. ¿Es necesario realizar una revisión muy pormenorizada del gabinete de gobierno del presidente Chávez? Esa es una responsabilidad constitucional de él, ¿no? Él es el que decide su gabinete, pero evidentemente él ahora, a la luz de estos resultados, estará haciendo su revisión, que siempre hace, y colocando el tema de la eficiencia que él mismo ha planteado en público como una de las causales, o con una relación, un nexo para generar las revisiones que él considere pertinentes generar en el campo de las designaciones que haga. Los puntos específicos a abordar con mucha profundidad serían entonces seguridad, salud, servicios públicos. En eso estamos... Eso y otros más. Yo insisto en el tema de la educación e insisto en un tema muy importante que es el tema de la creación de la clase media, el tema de la generación y protección del empresariado mediano de la ciudad y del campo. Claro, eso es disminuir los estratos socioeconómicos subirlos con fuerza, con apoyo, con ayuda, para que emerjan hacia un sector C consolidado. Lo que se logró en Brasil y se logra en China, pues un grupo que está en la extrema pobreza pasa a la pobreza, el que está en la pobreza pasa a la clase media, es decir... Desplazamiento hacia arriba. Hacia arriba, de mejora de la calidad de vida, de mejora de la propiedad, de la calidad de la propiedad, de la calidad de distintas formas de propiedad, porque también uno debe entender que la propiedad puede ser diversa y no puede horrorizarse con eso. Eso no es ninguna amenaza. Ahora, en democracia, David, uno gana y uno pierde. Claro. Los perdedores en este caso, entre comillas, dice, el propio Capriles dijo que el que perdió fue él, no el pueblo. Y eso es también un mensaje para ese grupo de personas que quizás tengan una depresión colectiva en este momento, porque yo creo que es interesante este proceso que viene también de observar, de ser contralor de lo que ocurre en el gobierno central. Sí, pero la actitud del liderazgo es muy importante. Yo estaba viendo anoche algunos programas y siguen en el mismo error. Y por esa vía van a seguir siendo derrotados. Siguen diciendo que Chávez por ejemplo, que Chávez los insulta, que Chávez los excluye, que Chávez los maltrata. Y ellos son enteramente excluyentes, enteramente groseros y ofensivos con el diciente de ellos. Tengo que hacer un nuevo corte. Es David de Lima que está con nosotros en Contrapeso. Seguimos con David de Lima en el día de hoy. La selección de los candidatos del oficialismo, sus fuerzas anexas, su apoyo, el gran polo patriótico. ¿Cómo ves tú esa selección de esos candidatos que está operando? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Más poder del presidente o más identificación de los liderazgos regionales? ¿Cómo debería ser eso? Pues faltan pocas horas para eso. Bueno, al presidente le ha ido bien con el método que ha usado. Lo ha demostrado con los resultados reiterados de victoria que ha tenido. Yo soy el que menos puede aconsejar en esa materia, porque el tipo ha demostrado que tiene razón en la forma como hace las cosas. No, pero yo no te pedí un consejo, yo te pedí una opinión. Bueno, pero quiero decir, desde ese punto de vista él tiene sus mecanismos y los ha demostrado con... Estás muy mano zurda, David, estás mano zurda. ¿Mano zurda por qué? Estás mano zurda porque yo lo que creo... ¿Cómo voy yo? No, yo estoy de acuerdo. Soy miembro de ese partido. No, o sea, los partidos son como un club privado. La gente se afilia voluntariamente y el que se afilia se somete a las reglas que están ahí, a los estatutos. Ese partido tiene sus estatutos. Ahora, los partidos, por ejemplo, como el Partido Comunista, Partido Redes, el PPT, ¿tendrán cabida en ese maremágnum de cosas? ¿Qué crees tú? De acuerdo a los números que obtuvieron. Bueno, salieron muy bien muchos de ellos. El Partido Comunista tuvo una votación bastante buena, respetable. Yo creo que desde el punto de vista porcentual es uno de los partidos comunistas que sobrevive en el mundo con mayor presencia electoral en el pueblo. Yo en Anzoátegui pueden pedir. Reunido con el secretario general de ese partido allá, el señor Castro, que me parece un joven dirigente de esas promesas que hay ahora en el país, que uno tiene que darse cuenta de que vienen brotando en todos los estados, y sacaron 20.000 votos con una proyección de crecimiento del Partido Comunista en Anzoátegui. Entiendo que en Monaga salieron muy bien. Es un partido que
el presidente tomará en cuenta, aparte que ha sido muy consecuente con él. El PPT sacó una buena votación. Hablando de tomar en cuenta... Podemos sacó una buena votación. Redes sacó una buena votación. Hay expresiones de multipolares allí, de alianzas que han funcionado o funcionaron muy bien en este momento. Hay estados, importante esto, por ejemplo en Miranda, en Lara, en los estados donde Chávez ganó por pocos votos, ganó por los aliados. O sea, el PSUV puso el grueso, pero el complemento de los aliados es determinante para esas victorias. Estos partidos pequeños que le quitaron el apoyo a Capriles, Piedra, Unidad, Pana, que los despreciaron, que era el 0,6%. Restaron. Mire, compañero, en Miranda Chávez gana gracias a las tarjetas esas. Fueron la diferencia, pero es como esta quedó gente... como el 0,6. Ellos desprecian a todo el mundo y no se dan cuenta que no se puede despreciar a nadie en la política. No se puede subestimar a nadie, hay que respetar a todos. Mira, ese tema de tomar en cuenta me hace irnos rápidamente al exterior porque en Estados Unidos se habla de la necesidad de reconocimiento de la oposición venezolana. Es decir, que la conexión o la forma como permeó las elecciones hacia el exterior fue bien importante y sigue siendo importante. Ayer el candidato Mitt Romney se refirió al hecho de que Obama tenía que ser más fuerte, que no ha sido fuerte con el caso de la política con el presidente Chávez. Claro, pero ¿qué cosa es esa que es fuerte? ¿Acaso que ellos votan aquí? Sí, el problema es el respeto a la soberanía venezolana. ¿Cómo que fuerte? Tiene que ser fuerte allá con su gente, pero él no está inscrito en el registro electoral venezolano, que no puede participar en las elecciones venezolanas. Uno tiene que hacerse respetar por más pequeño que sea. Y además, con respecto al reconocimiento de la oposición venezolana tiene partidos, tiene medios de comunicación social. Tú prendes Globovisión y ese es un canal de la oposición. Es como un radio, de aquello que cuando estábamos muchachos había los radioperiódicos de los partidos. Bueno, esto es un teleperiódico de la oposición, Globovisión todo el día. ¿Cuál más reconocimiento? Tienen diario. Tú viste que el Universal y el Nacional, durante toda la campaña, era pura fotos de los actos de Capriles, puras fotos de Capriles todo el día, restiados, parecían boletines informativos de los partidos de Capriles. Bueno, ¿y qué más reconocimiento? Pues tienen gobernadores, tienen alcaldes, tienen programas de televisión, tienen emisoras de radio. Ahora, lo que no tienen es la presidencia, tienen que ganársela con los votos, no se la pueden dar. Déjame no surfear esta pregunta porque el detalle del presidente en plena campaña decir que si él votara hubiese votado por Obama. Yo creo que es una cosa simpática y un venezolano tiene derecho y un estadounidense también a opinar así, pero eso no es ser fuerte, no es meterse con las tropas o con las presiones económicas a incidir en la votación del otro. Chávez hizo un comentario como lo puede hacer cualquiera, pero no se está metiendo, quiero decir, plata, tropa, presión de los medios de comunicación social, amenaza a los bancos, nada de eso. Por eso es que Romney va a perder las elecciones, por ese intervencionismo decimonónico en la política de los demás países. Muy guerreristas los republicanos, han sido muy guerreristas en su historia. Y en la historia han sido guerreristas los dos, ¿no? Porque también... Porque es como un problema de Estado. Pero en relación entre Romney y Obama, evidentemente que Obama es mucho más demócrata. Entre otras cosas por su origen. Porque Romney es un tipo que ha declarado que posee un patrimonio de 250 millones de dólares, que siempre ha sido sumamente rico. Obama es un hombre que viene de abajo, bregando, no solamente por el problema de afrodescendencia que lo hace excepcional, sino también de la pobreza, ¿no? Obama nació en Honolulu, allá en una isla lejísimo del continente. Así es. Y bueno, ha sido un hombre que ha pasado mucho trabajo y ha luchado mucho. En ese mismo contexto internacional, las relaciones con Colombia se afianzan entonces por la victoria del presidente. Se hace una política, se hace una política, se hace una relación que también volvemos al desprecio, una gente que se la pasa diciendo que Maduro es chofer del metro y él se ha revelado como un gran canciller y ha desarrollado, ha ejecutado una política, por supuesto diseñada en conjunto con el presidente, pero su ejecución ha sido impecable en materia de las relaciones con Colombia. Creo que uno de los mejores momentos. El desempeño, la eficiencia. Extraordinario. Y creo que uno de los mejores momentos en las relaciones con Colombia. Ahora, ese tránsito que significó esa reunión de Capriles quedó en el pasado, es una página pasada. No, es que está bien, eso es sano, pero tampoco se pueden poner bravos los colombianos si Chávez se reúne con alguien de la oposición colombiana, ¿no? Porque y toma más beligerancia ahora Roy Charlton en la discusión ahora con la FARC. Si ya se legitimó a la FARC
en las negociaciones. Cuando tú te pones a negociar con el otro, estás reconociendo al otro como factor político, le estás legitimando. Entonces, así como Santos recibe a Capriles, ellos no se pueden poner bravos si Chávez recibe a cualquier otro dirigente de la oposición que haya en Colombia. Por eso se fortaleció entonces la presencia Eso venezolana. es democracia, pues. Eso es democracia. Ahora, perfectamente normal. ¿está más fuerte la democracia en Venezuela? Infinitamente. Yo creo que lo del domingo demostró que eso es importante, porque mientras no se bajen del caballo de la acusación de tirano, se van a seguir equivocando. Aquí hay una democracia. O sea, que le hacen un flaco servicio a los muchachos ahorita que están protestando, esos guarimbas por ahí extrañas, que los propios personeros de oposición el día de ayer lo estaban criticando. ¿A quién le están haciendo un favor ellos? Y ahora todos son supuestos analistas políticos, que me sorprende que ustedes sabían desde temprano el porcentaje. Bueno, pues lo sabíamos porque hay una ciencia. Yo lo digo, señores, se estudia en la universidad 5 años, se llama estadística y ciencias actuariales, y después hay unos posgrados en estadísticas electorales, y hay unas metodologías para saber qué es lo que está pasando, cuando no son sesgadas. Es una ciencia, y esa ciencia decía desde temprano cuánto estaba sacando Chávez. ¿Se convierte Capriles realmente en el líder de la oposición venezolana? Eso lo tiene que demostrar ahora. Tiene que demostrarlo. Eso está por verse. ¿Qué te parece a ti la acción o la actitud de Acción Democrática, ya conociendo los resultados? ¿Cómo ha sido ponderado esa actitud? Ese es un partido también que tiene que demostrar su capacidad de sobrevivencia, porque le tocan retos muy complicados. La socialdemocracia tiene un espacio histórico. En Venezuela hay varios partidos socialdemócratas. Bueno, tienen ahí un candidato allá por cierto, en Anzoátegui, ¿no? Barreto Sira está en Anzoátegui. Fue el municipio donde más baja votación sacó la oposición. En el municipio de Barreto Sira, que tienen ya, cada elección la pierde, le dieron una paliza al municipio de Freite. En cambio, maltrataron a un muchacho llamado Paraqueima, y el único municipio que ganó la oposición en Anzoátegui fue Simón Rodríguez, donde ese muchacho demostró su liderazgo. En cambio, este señor, que es un contratista permanente, él, más que político es contratista, fue barrido en Freite, como ha sido barrido en Freite durante las últimas 4 elecciones. Tengo que hacer un corte, se puso duro con el estado de Anzoátegui, pero regresamos en breve con David de Lima. Seguimos en contrapeso en el día de hoy. La otra opinión, David de Lima. Bueno, tu elemento que introdujo un gran debate en Venezuela, el tema del programa de gobierno. Usted se siente bien porque usted es triunfador también, ¿no? Pero hay que respetar al adversario. Siempre lo he respetado. No es un enemigo, ¿no? Usted no tiene enemigos en aquel ni lado, enemigos ¿no? ni rencores. ¿Y cómo crees tú que te ve el otro Yo, lado? por algunas cosas que dicen, anoche otra vez Kiko me volvió a acusar de ser uno de los responsables de la derrota de Capriles. Ahí sí parece que hay odio, porque es como te repito, la intolerancia no está en mí, está en ellos, ni está en Chávez. Chávez los ha permitido a todos. Yo he confrontado con Chávez en otros momentos y yo me he enfrentado a mis juicios y he ido a un solo juicio que tuve, por cierto, uno solo. Y fui a un juicio por una casa que estaba rota, no por plata. Nadie me ha acusado de ladrón, sino por un deterioro de una casa, y fui y lo gané. Esta gente sí son intolerantes. Yo los llamo al respeto al otro. Yo respeto profundamente al otro. Eso sí, yo digo mis ideas, independientemente de que tengan desacuerdo. Yo la confronto, me gusta la polémica, me gusta el debate, pero eso no es irrespeto. Eso es expresar en alta voz un pensamiento. Y bueno, estoy contento, claro que estoy contento porque puse un granito de arena. Ahora, ¿por qué crees que, por ejemplo, en el caso de la oposición, la tarjeta de la Mesa de la Unidad fue la que obtuvo la mayor cantidad de votos, más de 2 millones de votos? Posteriormente la de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo respectivamente. ¿Por qué crees que sucede eso si en la mesa no tenía tanta publicidad? Es decir, había un sentimiento unitario, eso se desvió, Primero Justicia hizo un trabajo no idóneo con lo que esperaba el país. Yo creo que el pueblo opositor le pasó una factura a Capriles, porque Capriles debió imponer la tarjeta unitaria desde el comienzo. Un estadista, un líder general o una persona que hubiese creído que podía ganar. Lo que pasa es que Capriles nunca pensó que podía ganar. Y bueno, efectivamente sabía que no iba a ganar. Porque si él hubiese tenido la más mínima esperanza de que podía ganar, él hubiese trabajado para la tarjeta única.
pero funcionó la tarjeta de su partido. Fueron errores estratégicos. Puso la tarjeta de su partido y el pueblo opositor se lo cobró votando por una tarjeta que casi no hizo campaña. Yo no vi campaña de la tarjeta unitaria por ninguna parte, muy poquita al final. Ahora, pero la estrategia de Acción Democrática, de COPEI, de ABP, por ejemplo, de no postular de no presentar sus tarjetas propias. Bueno, llegará el día en que tendrán que hacerlo y se sabrá en verdad cuál es el tamaño real de cada fuerza de esa. Y la medición como tal. Ellos tienen que aparecer con su tarjeta en algún momento. Y ahí sabremos cuál es el tamaño verdadero de su influencia en el país. 100 días de gobierno, bueno, todavía no es el próximo gobierno, el gobierno arranca el 10 de enero. Aunque el presidente ha dicho que arrancó desde el lunes. Que desde el lunes, pero tú como venezolano, ¿qué esperas en estos 2 meses? Porque nuevamente viene la confrontación electoral. O sea, son 2 meses otra vez de campaña. Sí, claro, eso, y después viene la del alcalde. Pero eso ya en abril, pero hay algo que esperar en este momento. ¿Qué esperaríamos nosotros? No, por supuesto, yo lo acabo de decir, si el presidente saca la cuenta de los números, el presidente va a un encuentro con un porcentaje de los más sensatos, los más racionales de los que votaron por Capriles, mediante algunos temas que son los temas que he hablado, pues el tema de seguridad, involucrando a los de la oposición que quieran involucrarse, y el que no se involucre va a dejar muy claro frente al país que no tiene ningún interés en resolver el tema de la seguridad, el tema de algunos servicios públicos, claro, el tema de la relación con las universidades autónomas, el tema del tratamiento de algunos presos por distintas razones, el tema de la política económica y la incorporación de la clase media a la actividad generadora de riqueza. Esos son los temas. Se proyecta, era necesario consolidar el liderazgo del presidente Chávez para elementos internacionales. O sea, era necesario para Latinoamérica que el presidente continuara. Fundamental para algunas cosas. Tú te imaginas desmontar, es decir, revertir, porque de acuerdo a lo que ha pasado y a lo que se ve, el candidato Romney le hubiera encantado que ganara Capriles, y al candidato Capriles le hubiera encantado que ganara Romney, y hubieran desmontado toda esa política de solidaridad internacional entre los distintos pueblos, que no solamente de los gobiernos, sino entre los pueblos, todos los mecanismos de integración que son absolutamente bolivarianos no en el sentido de cliché, sino que en verdad, pues en la Carta de Jamaica y en varios de sus documentos fundamentales, el venezolano Simón Bolívar los planteó desde muy muchacho, y ahora se están llevando a cabo en UNASUR, en la CELAC, en Mercosur. Todo eso hubiera sido desmantelado. ¿Eso da pie para que se fortalezca la izquierda latinoamericana también? Hay un pensamiento de justicia social que ha avanzado en América Latina. Lo de izquierda y derecha es una ubicación, digamos, por hacerlo más sencillo. Ponlo así, pues la izquierda desde el punto de vista del anhelo de justicia social, del anhelo de mayor felicidad, de igualdad, de disminución de los inmensos padecimientos, de la tragedia que supone la pobreza. Bueno, que los colombianos, en esa forma tan pintoresca que tienen de hablar de describir algunas situaciones en castellano, le dicen la inmunda. Cuando hablan de la pobreza dicen, me agarró la inmunda, porque en verdad la pobreza es un drama inmundo que hay que superar en el planeta, y el pensamiento progresista en el sentido de la justicia social y la igualdad, que en este caso lo encarna el presidente Chávez, viene triunfando en América Latina. Tengo que hacer los tips ahora de contrapeso. Efectivamente, en el país esperamos que gobierno reelecto, oposición y los sectores intermedios nos dediquemos todos a un problema que ha reconocido el propio gobierno, que es el tema de la inseguridad. Prestos estamos a ello, a colaborar en ese sentido, porque hay que despolitizar el tema en atención directa también a reconocer quiénes son sus responsables más importantes. Así que todos a trabajar en esa área. Y de ese problema global que presentamos en el tip anterior, un problema local muy concreto, que lo vive todo el mundo que viene y va a Caracas, o que habita en la ciudad de Caracas, es el tema del tráfico. Es un problema en la ciudad de Caracas. Vamos a acometerlo también en esta zona metropolitana, donde pedimos mayor fluidez en ese sentido. Contrapeso abre sus puertas para la posibilidad de los debates regionales. Habrán
por lo menos 48 candidatos en Venezuela. 24 de gobierno o cercano al gobierno y 24 de oposición. Hemos abierto el debate a ver qué opinan sobre las regiones específicas. Y por qué no empezar por Anzoátegui, donde todavía no se dilucida quién será el candidato del oficialismo. Agradecido, David. Muchas gracias a ti, hermano. Esperamos pronto tener nuevas informaciones. ¿Ya descartaste el hecho que vas a ser candidato de Anzoátegui? Eso no está planteado en este momento. Así es. Agradecido con David de Lima, ex gobernador del estado de Anzoátegui. Wilber Rosas regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.